Ya, sean muy bienvenidos a la clase de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y estamos una vez más en el estudio de la porción semanal. Ya, hemos estudiado las escrituras de semana a semana para de esta forma poder nutrirnos más y más del Señor. Y hemos considerado la parachá número 7. ¿Qué significa parachá? Quiere decir porción, que es un estudio semanal de las escrituras. Y estamos ya en la número 7, la palabra vayetse, en la palabra hebrea. Esto en español quiere decir y salió. La porción de esta semana está ubicada desde Génesis capítulo 28, verso 10, hasta el capítulo 32, verso 3. Y el tema de hoy quiere decir piedras y templos. Ese es el tema de hoy. Piedras y templos. ¿Cómo fue la descendencia que nosotros vemos en las escrituras? Parte desde Abraham, ¿cierto? Luego de Abraham viene Isaac. Y después de Isaac viene Jacob y Esaú, que eran dos hermanos. Esta porción la enseñamos la semana pasada, donde vimos cómo fue la diferencia entre Isaac y Esaú. Entre Esaú, y Jacob. Habían diferencias de rasgo, de personalidad, de estudio, de conexión con Dios, y lo analizamos y lo llevamos a nuestras vidas para hacerlo de una forma práctica. Y todo esto vimos cómo Esaú se alejó de Dios, se alejó del Creador, y en cambio vimos a Jacob, quien siempre tuvo ese deseo de buscar más, de conocer a Dios. Y la parashá número 7, no sé quién me está escribiendo, voy a ver. Ya, genial. La parashá número 7, titulada Vayetse y salió, tiene que ver con uno de los temas principales o iniciales de lo que va a tratar la porción de la semana. Cada palabra y cada título general de cada porción nos va a indicar algo crucial. Puede ser un hecho, puede ser un nombre, puede ser un suceso. Nos va a indicar algo relevante de lo que va a pasar en la porción. Y que también nos va a revelar mensajes, temas para aplicarnos a nuestras vidas. Y esta porción, Vayetse, habla precisamente cuando Jacob salió de Beersheba. Él salió de la casa de su padre Isaac. Él salió precisamente porque él ganó la primogenitura y porque se ganó la bendición de Dios. Y Esaú, quien era su hermano, quiso matarlo. Por eso él se escapó. Entonces su padre le dio una instrucción de irse y su madre le dijo, anda a la casa de mi hermano Labán y anda a ese lugar para que se aplaque la ira de tu hermano Esaú. Por eso dice la escritura, si nosotros leemos en Génesis, capítulo 28, verso 10, dice, Jacob salió. ¿Por qué dice y salió? Porque precisamente él estaba saliendo de su tierra donde estaba su padre, estaba saliendo de su parentela, de su familia. Por eso dice el tema y salió. En este proceso, él encontró a Raquel, quien era su alma gemela, y vemos todas las historias, cómo Jacob la encuentra. Podemos ver que en una oportunidad los pastores que fueron a buscar a un pozo que estaba muy cerca donde estaba él, tenían que entre todos los pastores mover esa piedra. En cambio Jacob podía moverla solo. Tenía una fuerza física muy grande.
Y así vamos analizando este estudio esta semana, que si tocáramos todos los temas estaríamos más de 1 hora estudiando, porque realmente es hermoso. Y además, analizando, podemos ver de que cuando Jacob salió de Beersheba y se dirigió hacia Harán, dice que el sol se puso. Que el sol se puso. Es llamativo. ¿Por qué dice que el sol se puso? ¿Qué análisis hay detrás de eso? Es que Dios hizo que se acelerara el tiempo y se acelerara el orden de los astros y del sol para que Él pudiera tener la siguiente vivencia. Usted lo puede buscar en la Biblia tradicional, Reina Valera 1960, en Génesis capítulo 28 del verso 11 al verso 22. Y dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. El sol se había puesto con antelación. La pregunta es ¿por qué? Dos movimientos hizo Dios en esta ocasión por Jacob. Primero, que el sol se ponga y segundo, que el sol salga. El sol se puso cuando él estuvo en este lugar, que no era cualquier lugar, y posteriormente el sol aparece antes porque cuando él recibió ese golpe de este ángel que le hizo cierta fractura, le descoyuntó su muslo, Dios hizo que el sol apareciera antes para que él se pudiera sanar. Y aquí le voy a revelar un secreto para los que están aquí. El sol tiene conexión con Jacob. Esto es relevante, porque cuando analicemos más allá la escritura nos vamos a dar cuenta que el sol en esta ocasión tiene una dirección, una conexión directa con Jacob. Incluso dentro de los mundos espirituales que existen, Jacob tiene una conexión con el sol. Pero esto lo vamos a analizar cuando ya llevemos un año siquiera estudiando lo que es la Torá. Debemos profundizar, debemos ir paso a paso. Pero se lo comento para que usted se dé cuenta que hay algo más en los textos que leemos usualmente, porque existen niveles de interpretación. Y sigamos. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová tu Dios, de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Abraham, ¿verdad? Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Usted viendo esta presentación se da cuenta que en cada parte acá, por ejemplo, hay un punto número 1. Es que vamos a ir analizando estos versos, que nos va a tomar un poquito de tiempo,
pero que vamos a salir muy nutridos con las Escrituras. Y el primero es que el sol se había puesto. ¿Qué dice aquí la Escritura? Pasó la noche allí porque se había puesto el sol, lo que fuimos analizando. Se había puesto el sol y por ello pasó la noche allí. Se aceleró el sol. De hecho, de que el versículo altera el orden normal de las cláusulas para exponer, pasó la noche allí, porque se había puesto el sol, esta alteración, que dicen los sabios del pueblo judío, del pueblo de Israel, derivan que Hashem provocó que el sol se pusiera repentinamente, para que Jacob se quedase a pernoctar en ese sagrado lugar. La pregunta del millón, ¿por qué Dios hizo que el sol se pusiera? Es que algo Dios quería revelarle a él, algo quería mostrarle. Ahora bien, ¿qué es lo que quería revelarle? Era precisamente este sueño, que lo acabamos de leer. Dice, y durmió allí porque el sol se había puesto. Y mire, analizamos más la escritura. Y tomó de las piedras de aquel paraje. Está hablando de piedras. Eran piedras. Ahora vamos a pegar un salto pequeño y nos vamos a ir a esta parte. Mire, sígame con el puntero. Y se va a dar cuenta que dice que tomó la piedra donde había puesto de cabecera. ¿Por qué aquí dice piedras? ¿Y por qué aquí dice solamente piedra? Interesante. ¿Por qué es necesario indagar más allá de lo que usualmente se nos enseña? Porque necesitamos tener la información completa de lo que leemos y de lo que estudiamos. Tomó las piedras, porque él tuvo que tomar 12 piedras y la puso a su alrededor, para que las fieras del campo no lo pudieran matar en la noche. Por eso él puso 12 piedras. Esto es lo que relata la transmisión oral del pueblo de Israel. Puso 12 piedras que estaban a su alrededor. ¿Y qué conexión tienen las 12 piedras? Analicemos. Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus representan. Incluso cuando el sumo sacerdote, adelantándonos un poco, debía entrar al lugar santísimo y debía entrar al mismo tabernáculo, vemos que él tenía un pectoral donde estaban impregnadas, inscritas, los nombres de las 12 tribus de Israel. Por eso la Escritura dice, y tomó piedras. ¿Y por qué dice que posteriormente que había una sola piedra si eran muchas? Porque todas las piedras empezaron a discutir entre ellas y querían todas ser parte de la cabecera de Jacob. Por eso todas esas piedras se unieron en una sola piedra. Por eso aquí vemos piedras y aquí en esta parte dice que era piedra, porque todas querían compartir el honor de ser cabecera de este gran sabio y gran justo Jacob. Igual es como extraño esto, ¿cierto? Es impresionante cómo se rompieron las leyes de la naturaleza en este caso. Imposible juntar una piedra con otra piedra. Aquí pasó algo espiritual que nuestra mente material no va a entender, pero que toda esta enseñanza tiene un significado, un propósito, porque la Torá, el Antiguo Testamento y toda la Biblia es un libro de códigos. Yo no le puedo decir, mira, léeme este código Morse a ver si me lo puedes traducir, usted no va a entender nada. Precisamente debemos entender los códigos para interpretar y decodificar el mensaje. Y dice así, y soñó y había una escalera, ¿verdad? Que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto.
Analicemos este verso, el punto 2. ¿Qué significa esa escalera? ¿Cuál es la interpretación de ello? Vemos que habían ángeles que subían y bajaban. Incluso Jacob, en la tradición oral de Israel, Jacob también entraba y estaba presente en esta escalera. Y los ángeles también subían y bajaban. Y en cada ángel que subía y bajaba, Dios le mostraba una visión dentro del mismo sueño a Jacob. Por eso el apóstol Pablo, es importante lo que dice el apóstol Pablo. La fe, este gran rabino, apóstol Pablo, que escribe en el Nuevo Testamento y dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque toda esta transmisión viene oral y viene desde el pueblo de Israel. Es una transmisión oral. Por eso dice que la fe viene por el oír. Porque cuando tú escuchas la transmisión oral, no viene a anular nada, viene a nutrirte y a llenarte más de fe. Ahora, ¿qué significa esa escalera? Interesante. La escalera simboliza la unión del hombre con Hashem, con el Creador. Dice que la escalera estaba apoyada en el extremo de la tierra y en el extremo del cielo. La palabra sulam es una palabra hebrea que quiere decir escalera y tiene el mismo valor numérico que la palabra mamón. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras hebreas, para que podamos entender esto, tienen números. Eso se llama gematría, es el estudio de los números. Y estos números, cuando tú los sumas, te dan una palabra o te dan un número. Entonces, por eso dice que la palabra sulam, escalera, tiene el mismo valor numérico que la palabra mamón. ¿Y qué es mamón? Es dinero. Son palabras hebreas que tienen el mismo valor numérico. Lo que indica que la escalera y dinero tienen una conexión. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué fue lo que vio Jacob o Jacob? ¿Y cuál es la enseñanza? Porque a través del dinero, al igual que una escalera, uno puede ascender o acercarse al cielo. O puede descender hasta el más bajo nivel. Todo depende de cómo lo utilices. Interesante. Hermoso. A través del dinero nosotros nos podemos acercar al Creador o desconectarnos de Él. Y vamos a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo le entrego a usted 10 millones de pesos, por ejemplo? ¿Qué haría usted con esos 10 millones? Lo podría utilizar a su antojo y compraría una serie de cosas. Y quizá muchas de esas utilización de ese dinero sea para un fin malo o para un fin egoísta. ¿Qué pasó? Utilizaste el dinero que recibiste, pero para descender a un nivel más bajo. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no utiliza para un bien mayor. Y mucho de ese dinero es para su egoísmo y para sí mismo. Entonces, ¿por qué dice la Escritura? Jesús dijo también, no podréis servir a dos dioses, a Dios o a Mamón, a Dios o al dinero. ¿Por qué le decía a los ricos en el Nuevo Testamento diciendo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? ¿Por qué Jesús era tan radical? Porque la gran mayoría de los seres humanos en la actualidad, muchos sirven a Mamón, muchos sirven al dinero. Y al servir al dinero sirven a su egoísmo y a sus placeres, a lo que ellos desean. Por lo tanto, te hace descender a un nivel muy bajo espiritual el dinero, si no lo sabes utilizar. En cambio, cuando tú entiendes que el dinero es un medio para bendecir a los demás, Dios te bendice y te abre las puertas de los cielos. Todo lo que Dios te ha dado no ha sido solamente para que tú te lo guardes. Ha sido para que tú lo compartas, para que tú lo des, para que tú bendigas a los demás.
Para eso Dios te ha dado el dinero. Si lo pones en tu corazón, no va a gobernar Dios, va a gobernar Mamón, va a gobernar el dinero. En cambio, si pones a Dios en tu corazón y sabes que lo que Él te ha dado es para bendecir a otros, Dios te prospera y te bendice más. ¿Cómo utilizas lo que Dios te ha dado? Cuando entendamos este secreto, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios puede bendecir al hombre a través de esto. Estos son pequeños comentarios y secretos. Una vez le preguntaron a famoso Farcas, todos lo conocen, Farcas ultramillonario con tremendas empresas, y le preguntaron a este hombre, ¿cuál es tu secreto? Él dijo, dar caridad, ayudar a los demás. Cuando tú entiendes este secreto, cuando tú eres capaz de dar caridad y bendecir a los demás, Dios es contigo. Y esto no se trata de decir, hermano, hácelo tú, yo no doy nada, no. Si yo hablo algo, es porque uno lo está haciendo. Y he visto la bendición de Dios de gran manera, usted no se imagina. Incluso, ¿qué es lo que dicen los secretos de los cielos? Que cuando usted es capaz de dar caridad o bendecir a alguien, se anulan decretos que iban en contra de usted, que fueron establecidos desde los cielos y que le iban a afectar. Se anulan incluso hasta cualquier accidente de muerte que usted pueda tener. Ese poder tiene la caridad. Por eso, la pregunta de hoy es de reflexión. ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? ¿Solamente piensas en ti, o piensas en los demás? Un ejemplo muy claro. Este mes tuve el deseo, como siempre, todos los meses tengo ese deseo de dar y bendecir, de bendecir a una hermana de nuestra escuela y lo hicimos. Y yo me sentí muy alegre y muy bendecido de parte de Dios. Y he visto la bendición de Dios en mi familia. Y por eso le damos estos secretos, para que usted salga de su vida, de su alma y de su ser, ese espíritu de egoísmo, de ese amor por el dinero. Si no, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Cuando tú sacas el dinero de tu corazón y pones a Dios, Dios te abre puertas y Dios te bendice. Para eso Dios nos ha dado. No para ser egoísta, sino para compartir. Vamos al tercer punto que dice, y aquí que Jehová estaba en lo alto. Y aquí dice lo siguiente, en el punto 3, aquí después voy a hacer esta modificación. Los más elevados niveles espirituales solo podrás lograrlo por medio de un genuino estado de autoanulación. Hasta el punto de yo no lo sabía, en el sentido de yo no existo. Aquí hay una frase que dice Jacob, donde dice, yo no sabía que estaba viendo esto. Aquí lo dice en el punto 3. Leemos acá, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y extenderás el occidente al oriente, al norte y al sur, y a toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué dice? Y despertó Jacob de su sueño, ¿cierto? Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y aquí dice, ¿cómo tú puedes alcanzar los más elevados niveles espirituales reconociendo que nada sabes? Reconociendo que tú además no existes, porque existe una autoanulación de lo que sabes o de lo que dices que sabes o conoces. Porque una de las cosas que tenía aquí Jacob y que lo revela la Escritura es que él reconocía y decía a viva voz, yo no sabía que este lugar era un lugar sagrado. Cuando tú entiendes que por mucho que tú sepas de la Escritura, que por mucho que tú sepas de la Torá y de los secretos del cielo, cuando tú entiendes esto,
y revelas en tu ser humildad, tú puedes alcanzar niveles espirituales inimaginables. Es necesario que a través del estudio semanal de la Escritura podamos leerlas y aplicarlas a nuestras vidas. Porque la Torá es un espejo, la Biblia es un espejo que cuando tú lees tienes que llevarlo para tu vida. ¿Y qué dice? Debes desarraigar por completo el ego de tu personalidad. ¿Qué es lo que hace el ego? No es que yo sé, mira, es que yo acá, es que yo te dije, es que mira, yo sé esto, yo te puedo mostrar mis conocimientos. El ego va a decir, no, él no tiene razón, yo tengo la razón. No, no te voy a escuchar, yo voy a hablar. Yo quiero demostrarte que yo sé. El ego va a hacer que tú no aprendas a escuchar, que tú no tengas la capacidad de oír lo que los demás te quieren transmitir. Aquel que es más sabio no es el que habla mucho, es el que guarda silencio. Hemos visto en las porciones que muchas veces Jacob, Isaac y grandes hombres de Dios decían, dice la Escritura, y guardó silencio. Porque cuando tú guardas silencio, he aquí, allí está la sabiduría. Solo así llegarás a reconocer y a ver que Hashem está en este lugar. Que la energía divina realmente permea la materia para transformarse en un sustento. Pues solo la anulación del ego tiene el don de abrir las puertas al más elevado nivel espiritual. Cuando tú anulas tu ego, cuando tú anulas todo lo que sabes, Dios te puede conectar más fácil al mundo espiritual. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios exalta al humilde, mas al arrogante, al egocéntrico, lo mira de lejos. Ahora, ¿por qué aún no has alcanzado el mundo espiritual? ¿Por qué aún no has conectado con Dios? Y has visto visiones, has tenido conexión con el Creador. Porque aún hay ego que Dios necesita trabajar en ti. Aún hay una autoanulación en alguna área de tu vida para que Dios pueda abrirte puertas elevadas al nivel y al mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo, Mashiach vive en mí. Cristo vive en mí, porque él entendía el secreto de la autoanulación. Cuando eres capaz de anularte, incluso a veces cuando quieres hablar y no te dejan hablar, cuando tú eres sabio, guardas silencio, Dios mira esa humildad y va a hacer que tarde o temprano puedas conectarte con Él, con el Creador. Y a veces Dios hace vivir adversidad y circunstancias difíciles, con la finalidad de matar tu ego, de matar tu arrogancia, de que tú puedas reconocer de que sin Dios no somos nada. Esa fue la anulación que tuvo Jacob. Yo no sabía. Era un hombre que sí sabía de la Torá. Era un hombre que sí conocía a Dios. Aún así él decía, yo no sabía. Tremenda humildad. Por eso a Dios lo bendijo aún más. Ese es el secreto. Sigamos. Y dice así, y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible este lugar, ¿verdad? No es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra. Se unieron las 12 piedras, conectaron. Ahí hay también un significado. Que la había puesta de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad. E hizo Jacob voto, hizo una promesa, diciendo, si fuere Dios conmigo, esa era la condición, si tú Dios
fueras conmigo y me guardas en este viaje en el que voy. ¿A dónde iba? A la casa de Labán, en lo que iba a emprender a futuro, lo que iba a suceder. Y me dieras pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Era una condición, era una promesa que él estaba haciendo con Dios. Y no era cualquier promesa, que no es de la promesa que tú dices, no, es que te prometo que mañana te pago o mañana hago esto y tú no lo haces. No, era una promesa sagrada, era un voto simbólico. Por eso él lo reflejó con este aceite que derramó, porque era una simbología de este voto que estaba haciendo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué dice? Allí, en este punto, en el punto número 4, que después lo voy a modificar, aquí en esta parte, allí era el lugar donde posteriormente se construiría el templo. Interesante. O sea, el lugar donde Dios hizo que el sol se pusiera era para revelarle el futuro lugar donde el templo se iba a construir. O sea, era el lugar donde Dios iba a levantar una casa de Dios, unas puertas del cielo, un templo. Interesante esto. Pero sabemos que para realizar una edificación y construir algo, ¿qué debe haber primero? Piedra. Por eso el tema dice piedras y templos. ¿Qué dice el tema? Piedras y templos. Porque para construir un templo se necesitan piedras, ¿o no? Se trabajan las piedras. ¿Te has visto la construcción cuando hacen una mezcla de piedras, de piedrecillas y otras mezclas más y lo toman, empiezan a formar todo este trabajo y agarran la pala y empiezan a construir, ¿cierto? Toda esa mezcla involucran piedras. Porque para construir un templo se necesitan piedras. Interesante. Interesante esto. O sea, el lugar que había visto Jacob iba a ser el futuro templo que se iba a construir ahí. Vamos a analizar el otro verso, el último. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Y qué dice? Y de todo lo que me dieres, te daré, en efecto, la 10ª parte. El famoso diezmo. Está hablando ahí. Y ojo, porque si analizamos la escritura, Jacob en ningún momento aparecía en la Biblia en ese entonces, viendo desde la perspectiva de Jacob, no había ningún lugar que demandara dar diezmo. Por lo tanto, el diezmo era en este entonces de una forma de demostración de amor hacia el Creador. No había ningún lugar que dijera, te voy a dar mi diezmo o tienes que dar el diezmo. No había lugar. Pero ahora, en la actualidad, cuando se habla de diezmo, no acordamos de un sinfín de personajes que por respeto a ellos no los voy a hablar. Escuchamos diezmo, hablamos de millonarios, hablamos de gente que estafa, hablamos de gente egoísta, de gente que se ha comprado terrenos, casas en la playa y que tiene un patrimonio gigante a costa de este diezmo. Esta es la visión del diezmo en el siglo XXI. No, es que mira, se hizo millonario con lo que le da a la iglesia y tiene casa acá en cualquier lugar y en la playa. Y hemos visto reportajes donde se desmascara a distintas personas que por respeto a ellos
y a sus iglesias, no lo voy a mencionar. Pero al ver esta situación en los líderes de diversos lugares, vemos que hay una mala utilización de dicho diezmo para fines propios, para fines egoístas, pero no para fines espirituales. Hablan de diezmo hoy en día y a nadie le gusta, nadie lo entiende. La gente que no entiende, juzga. Y la gente que sí entiende dice, pero ¿cómo tengo que dar el diezmo? Y así están las distintas esquinas y distintas situaciones. Todos tienen sus posturas. Yo mejor no doy nada y por eso no creo en la iglesia, porque mira lo que hizo tal líder. Porque se usó todo el dinero y hay gente que tiene necesidad en tales lugares y no es capaz de ayudar. Y así lo hemos visto durante la historia y sobre todo en este siglo XXI donde todo se exhibe. Pero, ¿cuál fue la promesa que dio él, Jacob? Fue una promesa voluntaria. Él lo dio porque hizo una promesa. Que si Dios estaba con él y lo guardaba y le diera pan y le diera de vestir y le diera paz, él iba a ser su Dios. Y si hiciera todas estas cosas, él le iba a apartar para Dios el diezmo. Interesante esto. Si analizamos cronológicamente la historia, ¿a quién Jacob le iba a dar el diezmo si en ese tiempo no habían templos, no habían iglesias, no habían pastores, no habían líderes? ¿A quién le iba a dar el diezmo? Interesante esto. ¿A quién él iba a apartar una parte para Dios? No existía. Pero cuando el hombre entiende que el diezmo parte desde el amor, todo cambia. Yo he dado muchas veces mi diezmo a gente que no tiene trabajo, a gente que no tiene sustento en su hogar, que no tiene en tiempo de pandemia. Yo he dado diezmo de lo que yo he apartado para el Creador y lo he dado a gente que he necesitado. Porque entiendo cuál es el secreto. Entiendo cuál es el secreto del diezmo. Pero yo creo que esto lo vamos a profundizar en una clase futura donde vamos a hablar del diezmo a cabalidad. ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Por qué? Desde su origen. No desde la manipulación del siglo XXI, no. Desde el origen de las escrituras y muy conectado con la historia también. ¿Ya? Para que entendamos el propósito del diezmo. Ahora vamos a volver a esta conclusión que estábamos hablando de piedras, ¿cierto? Piedras y templos. Piedras y templos. ¿Y qué dice en el verso 22? Génesis 28, verso 22. Con esto concluimos. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue una decisión propia, una promesa que él estaba haciendo. Pero hay algo simbólico. Esta piedra, dice, que he puesto por señal será casa de Dios. Porque desde una piedra, y según el trabajo de muchas piedras, se puede transformar en una construcción de algo. ¿Y qué era lo que él estaba poniendo? Una piedra. Y que eso en un futuro se iba a convertir en un templo. ¿Y qué dice en este primer punto? El primer templo físico lo construyó el rey Salomón y fue saqueado por el faraón Sisac en el año 925 a.C. y destruido por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en el 587. O sea,
ese lugar donde Jacob puso esa piedra y donde vio las escaleras donde los ángeles subían y bajaban y donde todas estas piedras se unieron y conformaron una, iba a ser el futuro lugar donde se iba a construir el futuro templo físico de los judíos de Israel. Ahora, el segundo templo físico fue completado por Zorobabel en el 515, durante el reinado del persa Darío I, y seguidamente es consagrado por el sumo sacerdote Josué. Eso también sale, eso sale en la escritura, perdón. En la escritura, en uno de los profetas menores, habla de sacerdote Josué. Eso es historia detrás de la historia. Y sin duda, el primer templo se construyó, el segundo templo también, pero ahora, ¿qué pasa con el tercer templo? ¿Por qué aún el tercer templo no se ha construido en Jerusalén? Y se dice en muchos lugares, y hay noticias donde se menciona que el tercer templo se está construyendo y muestran unos videos donde hay judíos preparando ese tercer templo. Pero ¿cuál es la poca información que manejamos? ¿Es que realmente va a haber un tercer templo? El tercer templo, hermano querido, no es un templo físico, no es un templo de mármol, de piedra, es un templo espiritual. Y este templo espiritual le pertenece al Mashiach. Esto está evidenciado en Efesios, capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Las enseñanzas que vienen de la Torá. Los apóstoles sabían Torá. Los profetas estudiaban Torá. Incluso para un profeta ser calificado como tal, tenía que estar su profecía alineada a la Torá. Era un requisito. ¿Y qué dice? Siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y qué es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo es la piedra principal. Eso quiere decir piedra del ángulo, la piedra principal para una construcción y que sostiene a toda la edificación. Por lo tanto, ¿quién es esa piedra del ángulo? El Mashiach. Él es la piedra principal. O sea, que este templo espiritual que Mashiach va a inaugurar va a ser a nivel espiritual, no va a ser físico. ¿Qué dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6? Acercados a él, piedra viva. ¿A qué se refiere al Mashiach? A Yeshua Mashiach, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también. ¿Y qué dice? Y vosotros, o sea, está hablando a la iglesia, a la sinagoga, a los judíos, a los gentiles. Como piedras vivas. Vosotros, o sea, ustedes está diciendo, ustedes son piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, usted, hermano querido, viene a ser parte de esa piedra viva espiritual y que está haciendo, incluyéndose a esta construcción espiritual que va a traer el Mashiach. Sed edificados como casa espiritual, dice, y sacerdocio santo. Por eso dice la Escritura, vosotros sois sacerdotes, reyes y sacerdotes, porque cuanto entendemos de que Dios no está en un templo físico, Dios reside en el alma del hombre.
Y cuando el hombre entiende que es una piedra, y cuando el hombre se transforma de una piedra a un templo, él logra ser una casa espiritual para el Creador, una residencia de la Shejinah, de la presencia divina. Por eso dice sacerdocio santo. Vosotros sois sacerdotes, vosotros sois reyes, real sacerdocio, nación santa, porque dentro de ti debe haber un sacerdocio santo. ¿Y qué dice? Para ofrecer sacrificios, no físicos como se hacía en el primer y segundo templo. Ahora los sacrificios son espirituales, aceptables para Dios por medio de Jesucristo. Porque ahora los sacrificios, ¿cuáles son? No es que yo vaya a un cordero y le prenda fuego y haga todas estas cosas. El verdadero sacrificio espiritual es cuando tú derramas tu alma al Creador y lloras delante de su presencia. Tú pasas a ser un sacrificio vivo para Dios. Un sacrificio espiritual, cuando tú vienes a los pies de Dios y tú le dices, Señor, he pecado, soy indigno de ti, soy indigno de tu amor, soy indigno de tu misericordia, perdóname. Y cuando tú derramas tus lágrimas delante de Dios, tú eres un sacrificio espiritual, aceptable para Dios. Por eso la Escritura dice, vosotros sois templos. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Tú eres un templo. Este es el templo espiritual que el Mashiach está hoy poco a poco construyendo. Porque Él está uniendo a las piedras alrededor del mundo. Él está uniendo a las piedras alrededor del mundo, judíos que están viniendo al conocimiento de Yeshua y creen que Yeshua es el Mesías. Así sucesivamente están uniéndose cristianos al conocimiento de la Torá. Yo he conocido iglesias enteras que han venido al conocimiento de la Torá y que Dios le ha revelado visiones, Dios le ha mostrado con vista espiritual cosas relacionadas con la Torá, porque hay piedras que se están levantando y viniendo al conocimiento del Eterno, al conocimiento de la Torá. Al verdadero evangelio, no el evangelio del siglo XXI, al verdadero evangelio que viene de tiempos remotos, de antes, desde antes que nosotros naciéramos, desde muchos antes, de siglos y cientos de milenios y años atrás. Por lo cual, dice en el verso 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién es? Mashiach, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y hay una nota aquí. Tomó la piedra que había puesto a su cabecera. Indica el versículo, tomó la piedra en singular. Mientras que anteriormente dice en el verso 11, tomó de las piedras del lugar, en plural, porque las piedras luchaban por gozar del privilegio de servir de apoyo para la cabeza del virtuoso Jacob, hasta que finalmente decidieron unirse en una sola roca y compartir el honor entre todas. Cuando tú entiendas que eres una piedra viva, como dice acá, vosotros sois también piedras vivas. Cuando tú entiendas que eres una piedra y hagas una transformación interior de tu alma, hagas una transformación de tu estudio con Dios, de tu búsqueda con Dios, una transformación de tu conexión con Dios y te sumerjas en Dios y en el estudio de la Torá, tú vas a transformarte en un templo espiritual. Y cuando usted se transforma en un templo, usted va a pertenecer a estas piedras que están llevando la Torá a las naciones. Las 12 tribus que representaban estas 12 piedras se unieron en una sola. Va a llegar un momento donde el mundo cristiano, donde el mundo judío se van a unir. Y cuando ellos se unan,
van a ser una sola piedra, un templo espiritual. Cuando las piedras que están separadas y dispersas alrededor del mundo, gentiles y distintas personas de distintas religiones, entiendan esto y conozcan al verdadero Dios, van a ser piedras vivas y van a ser templos y van a entender que no necesitan ser piedras apartes, que necesitan unirse, y cuando se unan van a poder expectar y ver el templo espiritual del Mashiach. El templo espiritual del Mashiach. Y con esto voy a terminar. Usted es una piedra, usted es un templo. Pasa de ser una piedra a un templo. Y aquí hay algo tremendo. Después de esta clase, quédese porque voy a explicar los niveles de interpretación de las Escrituras. Y vamos a la Escritura. Y aquí vamos a quedar anonadados. Por eso, a medida que usted estudie, va a entender la Escritura de una forma profunda. Pero si usted no la estudia, usted no la va a entender. Por eso enseñamos la Torá, por eso enseñamos las Escrituras, para ayudarlos a la comprensión de la Torá. Y hemos enseñado que hay distintos niveles de interpretación. Hay niveles básicos y niveles avanzados. Después lo voy a explicar. Pero existen niveles. Y hay niveles sencillos donde solamente entendemos la historia. Hay niveles donde entendemos el Midrash, que es la tradición oral del pueblo de Israel. Pero hay otros niveles espirituales que Dios desea revelar al hombre, pero aún el hombre no está preparado. Vamos a la Escritura. Isaac le dijo, ¿a quién? A Jacob, su hijo, y le reveló un nombre. Y este nombre que le reveló era El Shaddai. Y era un nombre que no se lo reveló a Esaú, porque Esaú no era un estudioso de la Torá, no era un estudioso de la Escritura, era un hombre muy pagano, un hombre muy terrenal. En cambio, Jacob siempre constantemente estudiaba las Escrituras, se sumergía en el estudio de la Torá. Pero ¿a quién Isaac reveló un nuevo nombre de Dios? Se lo reveló a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob se sumergía en el estudio de la Torá. ¿A quién Dios va a revelar los secretos del cielo? No va a ser al Esaú, que no estudia nunca, sino va a ser al Jacob, que se sumerge en el estudio. A él le reveló este nuevo nombre de El Shaddai. ¿Por qué le reveló este nuevo nombre, que es uno de los 72 nombres de Dios? Porque El Shaddai tiene conexión con la descendencia que Jacob iba a tener, que iba a tener muchos hijos. Por eso necesitaba conocer este nuevo nombre, para que su descendencia sea fructífera, para que no tuviera un hijo, sino tuviera 12 hijos, que lo conformó Jacob. Así mismo Dios te puede revelar lo sencillo o como lo profundo, pero va a depender de tu nivel de estudio y tu nivel de consagración delante de Dios. Y con esto voy a concluir. Y dice, el sol ya se había puesto. Y soñó. Y dice, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Es lo que analizamos. Y un extremo tocaba el cielo y aquí habían ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Cuando él dice que soñó, la transmisión oral de Israel dice que él no solamente tuvo sueños, sino visiones, y él tuvo muchas visiones, y vio la visión del primer templo y segundo templo que iban a ser destruidos. Pero algo que Jacob estaba viendo, porque Jacob no solamente estaba viendo los templos físicos que se iban a construir, Jacob estaba viendo el templo espiritual que el Mashiach iba a inaugurar.
Y que no va a ser un lugar donde todos nos vamos a tener que dirigir, no es que hay que ir a Jerusalén para conectarnos con el Creador, porque el reinado del Mashiach es espiritual, por lo tanto el templo del Mashiach es espiritual y las personas se van a poder conectar a ese templo espiritual de distintos lugares del mundo. Tremendo. Y él vio esa escalera, porque no vamos a necesitar estar en Jerusalén para conectarlo al mundo espiritual. Aquí mismo podemos conectarnos a esos mundos espirituales, buscando el rostro de Dios y conectándonos a ese gran templo espiritual. Cuando estaba el primer templo y segundo templo, eran grandes antenas cósmicas y de fuerza espiritual que hacía que en los países aledaños no hubieran guerras, porque el templo, primer y segundo templo, traía shalom, traía paz. Y algo que va a traer el templo del Mashiach va a traer paz al mundo. Él va a hacer que todas las naciones se tornen en una. El Mashiach va a transformar todas las naciones en un Israel espiritual. Aquí están saliendo hartas perlas profundas. Y dice que Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, porque no necesitas ir a Jerusalén para conectarte al Creador. No, necesitas solamente doblar tus rodillas y humillarte delante del Creador y conectarte al mundo espiritual y derramar tu corazón y tus lágrimas. Y dice que él se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y aquí está lo tremendo. Y tomó la piedra, las 12 piedras se tornaron en una. Cuando todo el mundo se torne en uno, ahí va a venir algo tremendo. Cuando todos entendamos que necesitamos unirnos, ahí va a estar nuestra bendición. Y dice que esa piedra 12 se tornó en una. Y la puso de cabecera y dice que derramó aceite. Esta piedra que usted ve aquí es la piedra angular que revela el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Mashiach, Yeshua Mashiach es la piedra angular. Y esta piedra angular era la que Jacob viene y toma. Esto es lo que es ya la Torah avanzada, la Torah espiritual. Y él tomó y dice que derramó aceite. Esto es tremendo. Él derramó aceite. ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo en la tierra? El Espíritu Santo está sobre mí, por la cual me ungió. ¿Quién era ungido? Aquel que tenía aceite del cielo, el aceite espiritual. Y el ungido no es aquel que le derrama mucho aceite y 20 litros de aceite. No, ese es el ungido. El ungido es aquel que conoce los nombres del Creador y conoce los secretos del cielo. Y se sabe conectar al mundo espiritual. Y que tiene poder sobre los poderes de la naturaleza, que tiene poder sobre los poderes naturales que rompen las leyes físicas, como Yeshua lo hizo. Por eso él caminaba sobre el agua. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Estaba ungiendo a esta piedra. ¿Por qué la estaba ungiendo? Porque el Mashiach se va a empapar del aceite del cielo. ¿Y qué el aceite del cielo? Son los nombres del Creador, los 72 nombres. Y él se va a empapar de estos aceites. Y aquí hay otro secreto, y con esto termino, porque estamos quedando boca abierta. Uno de los requisitos de un Mashiach es que cuando él esté en la tierra no se nombre Mashiach y no diga que es el Mashiach. Los ancianos y los rabinos de Israel tienen que reconocer que él es el Mashiach. Él no puede anunciarse a sí mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que revela aquí? Jacob representa a un personaje. Esto es lo que revela la Kabbalah y los secretos del cielo. Representa a un personaje que va a ungir al Mashiach en el mundo espiritual y que lo va a revestir de un poder tal
que cuando Mashiach esté reinando en este mundo, va a impactar en todas las conciencias. Y va a ser tan fuerte su voz y sus enseñanzas que va a impactar y va a redarguir a la gente. Esto tiene conexión con los secretos del cielo, con los secretos del mundo espiritual. Hemos quedado así impactados con todas estas conexiones. Por eso debemos estudiar más la Torá, porque aún queda mucho, aún queda mucho. Por eso siempre recalco, hermano, conectémonos en la clase, ingrese a las clases, porque aquí vamos a nutrirnos, a empaparnos del conocimiento del Creador y del conocimiento de la palabra de Dios. Que el Eterno le bendiga